Bien, para proseguir con la resolución de este problema, vamos a incluir un nuevo elemento en nuestra modelización. Una vez que hemos analizado los distintos ajustes posibles, vamos a empezar a trabajar con dos. Vamos a trabajar con el ajuste base exponente o también con el ajuste exponencial. Cualquiera de los dos se asemeja mucho a este modelo, y ahora vamos a mostrar un poquito qué pasaría si a esta mosca, a esta dinámica poblacional de la mosca sin control, que vemos que se crece en forma exponencial, se le aplica un control. Un control, en este caso, hemos decidido aplicar la técnica del insecto estéril. Esa técnica, según lo que establece la información, reduce en un 90% a la población de moscas, utilizando la dinámica de la técnica de la mosca estéril, del insecto estéril, ¿sí? En este caso hemos creado una tabla extra a lo que ya teníamos, ¿sí? Y siempre recordando que esto lo hacemos desde la vista hoja de cálculo. Hemos creado hemos escrito nuestras etiquetas, y luego también hemos creado acá la fórmula que permite obtener esto. Entonces, ¿de qué manera lo obtenemos? Si establece que reduce en un 90% la cantidad de moscas con la técnica del insecto estéril, lo que vamos a hacer es reducir esto en un 90%, entonces nos quedaría un 10% de lo que al inicio quedó, ¿sí? Y multiplicado por el coeficiente o el factor de reproducción de moscas, ¿sí? Entonces, si damos enter, se nos genera nuestros valores. Acá tomamos la celda C9, la multiplicamos por B y por 0,10. De esta manera estamos reduciendo en un 90% y nos está quedando un 10% solamente de cantidad de moscas hembras aplicando este primer control. Esto, como ya lo hicimos anteriormente en el video, seleccionamos todos nuestros datos y utilizamos la herramienta tabla para mostrar esa tabla. Seleccionamos la herramienta tabla, le colocamos el nombre y damos en crear, y nos crea la tabla, que es esta tabla que yo tengo acá ya creada con estos valores, ¿sí? Y luego vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Acá voy a ver en la vista algebraica las funciones que me permiten delimitar esto, ¿no? Lo que hago acá es un ajuste de una lista de puntos, y las funciones se van modificando. Las funciones definidas en cada intervalo las modifico para que tomen los valores de estas celdas en la tabla en la hoja, perdón, la vista hoja de cálculo. Ahí tenemos los valores. Vemos, si analizamos esta función, por ejemplo, hx, si está entre 0 y 30, toma el valor de la celda C8, que en este caso sería el 2. Si está entre 30 y 60, toma el valor de la celda C9, que sería 12.8. Y así podemos tomar cada una de ellas. Perdón. Y luego esta lista 3, que es una lista de puntos. Solamente escribo entre paréntesis los puntos que tengo acá en cada una de las funciones, que eso ya lo hemos creado anteriormente con la herramienta punto en objeto, y genero esa función exponencial
ese ajuste exponencial de una lista de puntos. Lo demás ya lo aprendimos a hacer con una casilla de verificación para poder mostrar o ocultar cada una de las tablas. De esta manera hemos aplicado un control y vemos que se reduce drásticamente la cantidad de moscas en las generaciones. Entonces, en una cuarta generación, en un periodo de 120 días, tendríamos 524 a 525 moscas, que es una reducción bastante considerable de ese modelo, ¿sí? Y bien, para ir cerrando un poquito este modelo, vamos a aplicar un segundo digamos, control de esta mosca, un control combinado aplicando la técnica del insecto estéril más un insecticida, ¿sí? Entonces, según los estudios que figuran en la web acerca de esto, establece que un insecticida aplicado a una técnica conjuntamente con la técnica del insecto estéril, reducen un 70% más esa población. Entonces acá recordemos que tenemos en la vista hoja de cálculo los cálculos realizados. Generé otra tabla donde apliqué un segundo control. Entonces a la cantidad de hembras que inician el proceso lo multiplico por el factor de reproducción, por el 10% de ese factor de reproducción, y a eso por el 30%, porque reduce un 30%, un 70%, perdón, más en relación a esto, ¿no? Entonces hago esta fórmula y me genera la posible cantidad de moscas que quedan de las iniciales en relación cuando le aplico dos factores de control. Luego solamente he mostrado los textos en la tabla en la vista gráfica, y para agregar y para ir ya cerrando, vamos a hacer acá algunos ajustes en la vista. Quiero que veamos qué ajustes hice en la vista gráfica. En la pestaña básico vamos a hacer unos ajustes en cuanto a los X mínimo y X máximo que puede tomar la vista. Entonces, ¿para qué? Porque tengo valores, a veces tengo valores extremadamente grandes, o quiero que la vista se muestre en un rango de valores solamente. Entonces yo lo que hice acá es tomar el X máximo, dejarlo libre, ¿sí? Entre 200 y menos 20, coloqué valores aproximados, y el Y máximo y el Y mínimo, es decir, la coordenada Y máxima que me va a mostrar va a ser de C17 por 1.1, es decir, toma el valor máximo que desde la lista es en este caso 197.22 y le agrega un 10% para poder encuadrarlo aproximadamente. Y lo mismo para el Y mínimo, es decir, una coordenada Y mínima que voy a tomar ahí de menos C17 por 0,1. Es decir, trato de encuadrar esos ejes de manera tal que me muestre la gráfica de manera adecuada. Si va a tomar valores tan altos, a veces tengo que estar haciendo zoom y no voy a poder ver bien la vista. Entonces, de esta manera puedo acotar el margen de visualización de una vista, de la vista gráfica, ¿sí? Acá vemos que yo cuando mueva los factores de reproducción se va moviendo el eje, ¿sí? Pero la gráfica se mantiene de una manera que se puede visualizar de manera un poquito adecuada y no tenga que estar haciendo zoom
en tantos. Bueno, de esta manera hemos hecho un recorrido por las vistas, las herramientas, los comandos de GeoGebra que me permiten modelizar esta situación. Nos queda establecer el modelo de esa función de manera tal que me permita cambiar los parámetros del tiempo y ver cómo varía eso en función de esos parámetros que cambian. Bien, estimados colegas, en este último video de la semana 2 vamos a culminar con una fórmula que nos permita modelizar esta situación problemática que hemos abordado. Recuerden que hicimos un primer modelo intuitivo donde utilizamos unas funciones definidas a trozos. Luego hicimos un ajuste para que el estudiante pueda trabajar el tema de ajuste y ver a qué modelo funcional se ajustaba esa lista de puntos que teníamos y que trabajamos. Luego descubrimos que tiene un ajuste exponencial, con un exponencial con una base determinada, también se ajusta a eso. Entonces lo que podemos ahora trabajar es una generalización del modelo, es decir, vamos a trabajar, si llamamos n al número de moscas de la fruta y t al tiempo en días hasta el final del periodo, podemos expresar este modelo algebraico donde n sub nt es igual a k por a elevado a la 1 sobre 30 t menos 1. Esto sale de un proceso relacionado con el trabajo que hicimos acá en las tablas anteriores, ¿no? Ahora, K es la cantidad de moscas hembras que inician el proceso y A es el factor de reproducción de las moscas hembras por periodo. Entonces, nosotros tenemos acá un factor de reproducción que hemos incluido ahora. Anteriormente lo trabajamos con deslizadores, ahora lo vamos a trabajar con unas listas desplegables que el estudiante pueda seleccionar de esta lista desplegable la cantidad de moscas, el factor de reproducción, por ejemplo 100 moscas, y que él pueda elegir la cantidad de moscas que inician en el proceso, moscas hembras. Recuerden que hemos trabajado con la cantidad de hembras nada más, y acá podemos ver cómo se va modificando la función, y esta función es la que me permite modelizar la situación, que es una función exponencial que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Bueno, vamos a ver el proceso de realización de todo esto, ¿no? Vamos a trabajar con la vista protocolo de construcción para poder volver a cero la construcción y poder analizar. Voy a trabajar con la vista acá arriba para poder visualizar mejor las gráficas, que las tengo acá a las gráficas, o también podría trabajar con la vista protocolo de construcción acá abajo, así yo pueda visualizar las gráficas, ¿sí? Vamos a volver a cero todo el proceso y vamos a empezar a trabajar con el procedimiento que utilizamos, ¿sí? Lo primero que hice fue una lista, dos listas, la lista 2 y la lista 3. Son listas que la descripción del comando que utilicé está acá, secuencia k de 50 a 300 de 1 en 1. Me generó esta lista, igual que para la lista 3, la secuencia es una variable k que inicia desde 1 hasta 4 con un incremento de 1. Esto lo escribí acá en la barra de entrada con el comando secuencia y su última sintaxis, que es expresión, variable, valor inicial, valor final, incremento. La secuencia, la primera, es una variable k cualquiera que no sea una variable que esté ocupada en la construcción. Repito la variable, le indico el valor inicial, que en este caso va a iniciar de 50, le indico el valor final, que va a ser 300, y le indico el incremento. Una vez que ingrese esto, se me va a generar una lista
como la que he generado acá, ¿sí? Lo mismo para esta lista 3. Entonces acá yo genero una secuencia de, serían los coeficientes de variación en la reproducción de la mosca, y esta sería la cantidad de moscas, ¿sí? Luego he definido un número A como el elemento elegido de la lista 3, es decir, ese número A me va a representar la cantidad de moscas que inician el proceso. Entonces acá es un elemento elegido de la lista 3. Entonces recuerden que la lista se mostraba como desplegable, entonces yo voy a elegir yo voy a utilizar el comando elemento elegido de la lista, en este caso de la lista 3, y me va a generar un valor que va a ser el valor que yo he tomado acá como número A. Y como número B, un elemento elegido de la lista 2. También el comando es el mismo, ¿sí? Luego hemos definido la función. La función, como yo le he puesto, por ejemplo, voy a poner un m de t igual, y acá voy a tomar el valor de A, lo voy a multiplicar por el valor de B, elevado, como voy a elevar a una potencia, voy a colocar entre paréntesis lo que está elevado, ¿sí? Recuerden, este símbolo es el símbolo de exponente que yo voy a utilizar para elevar un número a cualquier exponente en la teclado. Y acá voy a escribir esta expresión, que es como yo quiero que haga la fracción, voy a colocar 1 dividido en 30. A eso lo voy a multiplicar por t y le voy a restar 1. Ahí ven que sale la función definida por esa fórmula. Yo no lo voy a hacer, solamente es un ejemplo que les quiero mostrar, porque ya tengo la función definida, ¿sí? Y luego lo que sigue es estos textos que he escrito y que ya lo hemos venido trabajando, que lo he escrito en la vista cálculo, hoja de cálculo. En esta vista vemos que acá están los textos, a medida que yo vaya pasando van a aparecer, ¿sí? Se escribe en las celdas el periodo en días, los intervalos de días, eso ya lo hicimos, la cantidad de moscas hembras. Lo que cambia acá es que en la celda A2 yo le coloqué que es igual a n de 30, es decir, que evalúe la función en 30. Y acá le coloqué n de 60 y así para cada uno de estos, ¿sí? Y acá lo que hice para que pueda aparecer esta tabla, como ya lo trabajamos anteriormente, selecciono y voy a la herramienta tabla. Y de esta manera ya puedo hacer mi tabla que ya he mostrado, que la voy a mostrar en la vista, ¿sí? Y luego acá lo que voy a hacer es escribir un texto con la herramienta texto. Y vamos a habilitar la vista algebraica para ir viendo lo que va pasando acá, ¿no? El texto 4, que lo he habilitado acá. Hemos ido construyendo esos textos de manera tal que puedan mostrarse en la vista las diferentes expresiones. Acá yo tengo este texto, que es un texto escrito en fórmula LaTeX, que voy a ver su sintaxis. Voy a ver cómo está escrito. Acá en la pestaña texto tengo la fórmula que utilicé en LaTeX para poder escribir este texto, ¿sí?
nt es igual a A por B. Ese A es el objeto A, que lo he tomado desde acá. Ese B es el objeto B, también lo he tomado desde acá. Y esto es una exponente que utilicé con esta función, ¿sí? Voy a escribirlo nuevamente al texto para que lo podamos ver. Lo que escribí es n, siempre n sub t o nt es igual, siguiendo este modelo, es igual a k, que en este caso es la variable a, que es la cantidad de moscas, entonces la voy a tomar como a, por b, también es un objeto que lo voy a tomar desde acá, b, y acá, como esto es como esto es un exponente que voy a utilizar esta expresión, ¿sí? Donde acá en lugar de la x voy a cambiar el objeto b, y acá en el exponente recuerden que tengo una fracción, entonces voy a utilizar raíces y fracciones. En el denominador va a ser 1 sobre, en el denominador 30, acá va a ser multiplicado por t menos 1. Doy OK y queda el texto escrito en fórmula LaTeX, ¿sí? De la misma manera hice este texto y así pude mostrar el trabajo realizado, ¿sí? Al final muestro la función, que esta función, quiero que lo veamos, esta función y esta función, hay una diferencia entre una y otra. Esta función me muestra toda la función en el dominio correspondiente, que son todos los reales, pero yo tengo que acotar esa función en el intervalo que quiero analizar. Entonces yo lo que hice es utilizar el comando función, que me acota una función en un determinado intervalo. Entonces la función va a ser n en el extremo inferior, que va a ser desde 0 hasta el extremo superior, que sería en este caso 120. Si yo doy enter acá, me genera otra función que es exactamente la misma que aquella, ¿sí? Y de esta manera he podido mostrar el recorrido realizado para poder trabajar esto. Lo que incluí es estas listas desplegables que se generan cuando genero estas listas. Por defecto las listas no están visibles, lo que tengo que ir a hacer en la propiedad del objeto. En la pestaña básico voy a decir que se extiende como lista desplegable. Si yo destildo esto, no se puede ver en la vista, pero si yo la tildo sí se puede ver, ¿sí? Lo otro que también he considerado es la vista gráfica, para que, como tengo valores extremadamente altos acá en el eje Y y en el eje X tengo estos valores no tan altos, si yo dejo la relación entre eje y eje en 1 y 1, voy a tener un problema ahí. Entonces lo que voy a hacer es delimitar los valores mínimos y máximos del eje Y que voy a mostrar. Acá lo que hice es tomar lo que está en la celda C5 y multiplicarlo por menos 1,1, es decir, el 110% negativo y el 110% positivo del eje X y del eje Y para mostrar esta gráfica en un determinado intervalo. Con este video damos por concluido esta modelización, estas ideas en relación a modelizar el problema. Luego se puede analizar el mismo y ver cuál es el impacto que puede llegar a tener. En el video posterior vamos a identificar las herramientas y comandos utilizados para todo el proceso de modelización.